La Iglesia Anglicana oficialmente empieza aquí en Argentina, reconocido oficialmente después de la independencia, más o menos hace unos 180 años. Antes de eso había fieles anglicanos aquí y habían celebraciones, pero siempre en una moda privada. En nuestra ciudad tenemos iglesias neoclásicas que pertenecen a la primera corriente racionalista y a fin del siglo XIX empiezan a proliferar las iglesias neogóticas, como de la que estamos hablando, la anglicana de la calle Kramer. A mediados del siglo XVI, el rey Enrique VIII de Inglaterra quería disolver su matrimonio y como la Iglesia de Roma no se lo permitió, se autoproclamó líder de la Iglesia inglesa. Pero contra lo que la historia popular cuenta, la Iglesia anglicana nació a partir del impulso de una mujer, Isabel I, que fue la que resolvió encargar la reforma a sus obispos. Cuando Roma no aceptó las propuestas de la reina, el anglicanismo se consolidó incluso con rituales propios. La Iglesia Anglicana no tiene una autoridad central, tampoco no hay un magisterio que te va a decir lo que tenés que creer. La Iglesia Anglicana no se interpone entre vos y Dios. El anglicano dice, yo soy miembro de la Iglesia por ser cristiano, no es que soy cristiano por ser miembro de la Iglesia. Entonces la Iglesia no se pone entre vos y Dios. Tú te relacionas con Dios, la Iglesia te acompaña. Entonces eso es una diferencia muy básica en ese sentido. En cuanto a las cosas que forman parte de la unidad, si no es que tenemos un liderazgo, es dependencia de la autoridad de la Biblia. Son los credos históricos, credo de los apóstoles, credo niceno. Los dos sacramentos que Cristo instituyó, que es el bautismo y la Eucaristía, la Santa Cena, la misa, y los órdenes del obispo, presbítero y diácono, que son los ministerios ordenados. Con estas 4 cosas decimos, tenemos todo en común, pero no hay nada que puede insistir que vos cambies de forma de pensar si vos tenés una convicción. Por eso tenemos mucha diversidad en el mundo anglicano, mucha libertad del individuo, pero mantenemos el sentido de iglesia y familia y comunidad. ¿Las personas ordenadas en estas diferentes instancias pueden casarse, pueden contraer matrimonio? Es posible, pero no es obligatorio. Un diácono, un presbítero, un obispo anglicano puede casarse si quiere y puede quedarse célibe. La entrada de la iglesia de San Salvador tiene una arquitectura en la que claramente se marca una cultura y una época. Ya a principios del siglo XIX, la Argentina tenía una población inglesa que superaba el 1% del total de sus habitantes. Y en 1896, para el final de la era victoriana, los ingleses de Buenos Aires ya tenían un templo que parecía de otro paisaje urbano. El arquitecto que hizo el proyecto y la primera etapa constructiva de la iglesia es Walter Bassett Smith. Tiene que ver con una corriente de arquitectos ingleses que vinieron a equipar a la Argentina. Acordate que estamos hablando de una Argentina próspera que necesitaba desarrollar la arquitectura ferroviaria, necesitaba desarrollar todo lo que tiene que ver con la industria. Y Bassett Smith también hizo muchas residencias para la comunidad británica, pero también para la aristocracia porteña. Recordemos que la generación del 80 y la élite porteña de fin del siglo XIX admiraba mucho a la cultura inglesa y francesa más que a la española. Lo español estaba mal visto, había que esperar 20 años más para que venga el neocolonial, pero por ahora estaba mal visto. Por lo tanto, los ingleses eran muy requeridos. Desarrolló una obra muy prolífica para miembros de la élite porteña
Y entre ellos esta iglesia que tiene que ver con las necesidades de la comunidad británica de Belgrano R, que estaba desarrollando justamente el ferrocarril. Cuando los arquitectos que están fuera de su patria, en caso de los ingleses, van a hacer una iglesia, tienen referentes de su país natal, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los anglicanos, cuando hacen algo neoclásico, están pensando en algunas iglesias que están en Londres, ¿no? Y en esta iglesia hacemos nuestra vida, venimos los domingos, y nosotros después del culto siempre disfrutamos café, así que si hay gente nueva, vienen y hablan y somos todos, tratamos de ayudarnos si alguien tiene problemas. Tenemos grupos que se ocupan de la gente que tiene problemas o que están mal o visitan en hospitales y cosas así. Y hacemos, como vieron ustedes, el té, ese bridge canasta, eso se ha hecho acá 100 años, creo. Tiene 115 la iglesia, pero más o menos 100 años. Hay un espacio reservado para recordar a los caídos en la guerra, un espacio muy particular. Cuéntame de ese lugar. No, mire, la comunidad británica aquí se hizo argentina, como todos los que vinieron de Italia, de España, de Francia, pero mantuvieron su sentido del viejo país, de Gran Bretaña, escoceses, británicos, ingleses, galeses, irlandeses. Y cuando vino el momento de las dos guerras mundiales, hay muchos se levantaron para decir, vamos a ir para pelear para la paz, para mantener la democracia, para mantener los derechos individuales. Y se fueron y dieron su vida. Entonces en todas las iglesias anglicanas por todo el mundo se recuerda los nombres de los que se fueron y especialmente los que dieron sus vidas en las guerras. Es parte de nuestra historia y de nuestra manera. En la mayoría de los templos anglicanos se entra siempre por el costado, ¿por qué? La idea es que uno no entre apurado, que uno tenga tiempo para prepararse, entrar considerando que va a venir al encuentro con Dios. Entonces, llegando al centro, luego poder mirar, apuntar hacia la mesa del Señor, ¿no? Y además, lo primero que se encuentra es con esto, que es, ¿qué cosa? Bueno, esta es la pila bautismal. Normalmente está a la entrada al templo, es lo primero que uno ve. ¿Por qué? Cuando uno entra a la familia de Dios, el rito que implica esa entrada a la familia de Dios es el bautismo, ¿no? Es que uno entra a formar parte de toda la familia de la iglesia. En este caso, esta pila bautismal que está con esta tapa, ¿qué características particulares tiene? Digo, ¿esto se levanta? Esta tapa la podemos levantar. En principio es una obra estética, tendrá que ver con el estilo neogótico, tal vez. Ajá. Pero fue añadida también en la historia de la iglesia.
La iglesia anglicana de San Salvador se construyó en varias etapas. Recién a los 50 años de su inauguración se le agregó el espacio donde se recuerda a los caídos en la Segunda Guerra. A medida que iba creciendo en tamaño y en cantidad de fieles, el edificio se iba nutriendo de donaciones y de distintos objetos. En casi todos los casos, esos elementos tienen una placa con el nombre de quien lo donó o en honor de quien se hizo la donación. Los trabajos en maderas que hay en este sector tienen, supongo yo, una motivación artística de la época en la que se construyó la iglesia. ¿Qué se puede decir de eso? Bien. Vale decir, los trabajos en madera, la mayoría se trajo todo de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota incluso de lo que llamamos el screen, que vino a los 25 años de la iglesia como un recordatorio de la Primera Guerra Mundial, del final de esa guerra, y tuvo que ir y venir 2 veces en barco porque lo habían calculado mal la medida, entonces no entraba en el templo. ¿Qué es exactamente el screen? El screen es difícil encontrarle tal vez una traducción, pero es la pantalla que no es algo que obstruya la visual hacia la mesa del Señor, pero divide de repente el sector donde estamos de la mesa, donde hacemos la consagración de la hostia y el vino, donde venimos a participar de la comunión, divide ese sector de donde transcurre el resto del culto, donde está el pueblo en general. El interior de la parroquia de San Salvador tiene un estilo tan indefinido como las diferentes épocas en las que se impulsó la continuidad de la obra. En 1896 había unos 2.000 ingleses solo en el barrio de Belgrano, y eso explica la historia. Cuando el obispo me mostraba la iglesia y me explicaba por qué estaba encendiendo las velas, se le cayó cera en el saco que llevaba puesto. Me miró y me dijo, cuando lo vea mi mujer me mata. Y la verdad que me impactó, me pareció un dato curioso, ¿no? Estar hablando con un sacerdote en la iglesia y que mencionara a su mujer. ¿Qué diferencias culturales se encierran en los edificios, ¿no? A mí me llamó la atención que en la iglesia anglicana se entre por el costado, por un lateral. Me explicaron que se entra por el costado porque de esa manera uno tiene tiempo de reflexionar antes de ver a Jesús en la cruz. Bueno, Jesús es una figura central para los anglicanos como para todos los cristianos.